la cuestión de la periferia de la Ciudad de México, como también de la periferia como idea, ¿no? De lo urbano, entendido de forma literal, por un lado, digamos, una periferia urbana, pero también en el sentido metafórico, ¿no? La periferia en términos también de las culturas, ¿no? Y de cómo la periferia en realidad también está en todos sitios, ¿no? Y más en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando uno ve una megalópolis como la Ciudad de México, lo primero que se tiene que preguntar es dónde está la periferia, ¿no? O sea, la periferia está, digamos, literalmente en las afueras de la ciudad, y hay que decir también que hay varias periferias, no hay una sola, ¿no? Eso podemos hablar. Pero también la periferia está al interior de la ciudad. O sea, la Ciudad de México genera muchas formas de vida periférica dentro de el propio tejido urbano, ¿no? Como por ejemplo es la ocupación de un sinnúmero de edificios y casas a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Digamos, la resolución del conflicto de la vivienda, ¿no? Ocupando el interior de la ciudad como si fuera una periferia. Es una idea muy interesante también la que he podido trabajar de una forma u otra. Me interesa, por lo tanto, digamos, esta idea de los márgenes, y en términos culturales, pues también, digamos, tiene una relevancia enorme porque te lleva a preguntar, digamos, qué tipo de espacio público genera márgenes y de qué tipo, ¿no? Es decir, me he interesado en particular digamos, a lo largo de las obras, de los proyectos en los que he trabajado, trabajar sobre esta marginalidad o periferia del propio espacio público, ¿no? Y creo que desde luego es un concepto tremendamente fértil y que a poco que uno lo piensa, surgen un montón de consideraciones y dudas al respecto, ¿no? Una de las primeras cosas, por ejemplo, que me he planteado un poco al estudiar las periferias, ha sido la diferenciación entre tres tipos fundamentales de periferia, ¿no? Una que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? De la Ciudad de México, que están al sur, que van desde Milpalta hasta Coajimalpa, en todo lo que sería una franja verde, ¿no? De bosques que va desde Milpalta hasta Coajimalpa, y que es una periferia singular que tiene sus características que nada tienen que ver con la periferia del norte de la ciudad, ¿no? Que es, digamos, una periferia que va desde Iztapalapa a la Gustavo Madero, ¿no? Y que responde a otro tipo de urbanización distinta y que genera también culturas distintas. No podemos abordar de la misma forma una y otra. O sea, hay que pensar estrategias para documentar y para trabajar, para intervenir de forma distinta en una y otra periferia, porque son dos periferias que son disímiles, son muy diferentes, a pesar de que formen parte de la Ciudad de México. Esto, digamos, es una conclusión como resultado de un trabajo que hice con la UNESCO hace un año, que fue una exploración de 6 lugares de la periferia de la Ciudad de México, y donde quedó muy en evidencia esta diferencia entre los barrios de nueva creación del norte, que son barrios de autoconstrucción con migrantes venidos de todos lados del país, que se han creado desde cero y que tienen una cultura urbana, plenamente urbana, y por lo tanto todos sus códigos culturales se estructuran a partir de la fundación de la ciudad, ¿no? De la fundación desde cero de la ciudad, de la creación de barrios, son creadores de barrios. Y toda la actividad comunitaria en esos lugares tiene que ver con la creación, con la nueva creación reciente de esos barrios, que tienen 30 o 40 años, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la colonia Miravalle, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? Y vemos la enorme fuerza que tienen los movimientos comunitarios, sobre todo ligados a la fundación de los barrios, ¿no? Que normalmente va ligado como
digamos, a la incorporación de nuevos servicios como la luz, el agua, la vivienda, ¿no? Y alrededor de eso se genera una cultura de cooperación, ¿no? Y de mucha política, que es la cultura específica de los barrios del norte. Pero nada tiene que ver con la cultura de los barrios de los pueblos originarios que están en el sur, como el pueblo de Santiago de Tepacatlalpan, por ejemplo, el pueblo que está al lado de la FAT, ¿no? O tantos otros pueblos de Xochimilco, Milpalta, y Coajimalpa. Son pueblos que ya estaban desde antes, son pueblos que tienen culturas centenarias, culturas que se remontan siglos, y que su cultura se estructura a partir de la tradición y de los usos y costumbres que se desprenden de la organización comunitaria, comunera, y de la propiedad ejidataria de las dos, ¿no? De la estructura comunera y de la estructura ejidataria surge la cultura de los pueblos del sur de la ciudad, y se estructuran a partir de mayordomías y de fiestas tradicionales. Se estructura a partir de los rituales colectivos, como el mantenimiento de un panteón, por ejemplo, comunitario, de las fiestas patronales, y todo eso es lo que estructura esas culturas del sur, ¿no? Muy ligadas también todavía a una, digamos, actividad rural y agraria, ¿no? Entonces son dos panoramas muy distintos. Cuando se intenta documentar, cuando se intenta trabajar fotográficamente o cinematográficamente, hay que tener en cuenta eso, porque si tratamos a la periferia de la Ciudad de México como una sola entidad, no vamos a ir muy lejos, ¿no? Entonces muy, muy importante entender, por supuesto, dentro de esas periferias, de estos dos grandes grupos, todavía hay digamos, particularidades que hay que trabajar en cada sitio, ¿no? Y de las cosas que me interesan del sur, por ejemplo, es como la cultura tradicional se renueva, ¿no? Como por ejemplo las mayordomías y las fiestas tradicionales son una esponja de nuevas culturas, de nuevas formas, de nuevas prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la música de banda, ¿no? En las fiestas tradicionales y patronales de los pueblos del sur, y que tiene una conexión con la migración, ¿no? Enorme. O sea, por ejemplo, cómo en las fiestas tradicionales se estila contratar bandas de Sinaloa, ¿no? O se estila traer a bandas del norte del país. Y esto como una práctica cultural que han traído, de hecho, los migrantes de estos mismos pueblos que han estado en Estados Unidos, ¿no? En Chicago, por ejemplo, donde conocen la música de banda y se la traen de regreso, ¿no? O sea, en realidad es un fenómeno cultural que no viaja directamente de Sinaloa a los pueblos del sur de la Ciudad de México, sino que hace una especie de triángulo cultural de Sinaloa a Chicago y de Chicago a los pueblos del sur, ¿no? Este tipo de cosas me interesan especialmente cuando abordo desde el punto de vista del arte o del documental qué pasa dentro de sus pueblos, ¿no? Me interesa precisamente como, por ejemplo, no sé, la tradición de los chinelos, que es una de las tradiciones importantes, ¿no? En los pueblos del sur de la ciudad, ha sido importada de Morelos, ¿no? A lo largo de 50, 60 años ha ido como en una diáspora cultural desde los pueblos de Morelos hasta los pueblos del sur de la ciudad. Todo se mueve y todo está en movimiento, y no hay nada más cambiante que una tradición. Por eso también cuando nos acercamos cinematográficamente a través del documental, yo creo que hay que ser sensible como a estas transformaciones continuas para no reflejar una especie como de folclore estático, ¿no? Que creo que es uno de los peligros cuando trabajamos con la periferia, que es reflejarlo como tradiciones inmutables, como tradiciones que no han cambiado a lo largo del tiempo. Cuando todo eso está en movimiento, y de hecho el movimiento, digamos, de transformación cultural es lo más interesante que está pasando, ¿no? En esas zonas. Quisiera, no sé, digamos, presentarles un proyecto que realicé, de hecho, como curador del Museo Exteresa, Arte Actual. Es un proyecto que tiene que ver con Xochimilco, ¿no? Y que en cierto sentido habla de cómo podemos
intervenir críticamente en el espacio público y cómo podemos trabajar a partir de uniendo lo ancestral y lo contemporáneo, ¿no? Este proyecto que quiero presentarles en este momento, déjenme nada más, a ver, compartir pantalla. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí lo podemos ver. Ok. El proyecto que voy a presentar se llama Plan Acalote. Es un proyecto que realicé con dos artistas. Yo fui el curador de este proyecto. Los artistas de este proyecto se llaman Ezequiel Morales y Carlos Maravilla. Son dos estudiantes de la FAD que viven en Xochimilco ambos, ¿no? Son nativos de Xochimilco y trabajan, su práctica artística está volcada en las chinampas, en la zona lacustre, ¿no? Ellos trabajan recuperando las chinampas, trabajan realizando prácticas artísticas y derivas las chinampas de Xochimilco. Pero cuando entramos en contacto a través del Museo Exteresa, intentamos generar, digamos, en conjunto una práctica performática que incidiera en el espacio público de forma crítica. Este es el proyecto que se llamó Plan Acalote y consistió en el arrastre de una barca, una cali, una barca de faena típica de las lagunas, las barcas que ancestralmente han utilizado los campesinos de la zona chinampera para trasladar sus mercancías. Es una barca que es más delgada que una trajinera, es una barca delgadita. Y es una barca realmente pesada, tiene como casi media tonelada de peso. Lo que decidimos fue, digamos, sacar esta barca del canal y dejarla secar durante un mes. Y a partir de ahí arrastrar la barca a lo largo del canal nacional desde Cuemanco hasta el Museo Exteresa Arte Actual. De hecho, la imagen que vemos acá es la imagen del grupo de voluntarios arrastrando la barca a lo largo de la ciudad. Fueron 5 días parando en distintos pueblos originarios del canal nacional. La barca fue apadrinada en cada uno de los pueblos, celebrada con fiesta, flores, ¿no? En cada punto donde recalaban. Y finalmente llegó al 5.º día al Museo Exteresa Arte Actual, en una suerte de homenaje a la vieja ruta que recorrían los zacalis, los barcos y las canoas, cuando iban de Xochimilco cargadas de flores al mercado de la Viga o a la Merced. La idea fue reunir a un grupo de 300 voluntarios. Fue un proyecto de reactivación comunitaria con pobladores de las últimas reservas lacustres, llevado a cabo principalmente a partir de la recuperación y traslado de una cali. El cali fue transportado por grupos de 200 voluntarios directamente sobre el asfalto, es decir, sin mediación de ruedas ni nada, arrastrando la barca y dejando una huella sobre el asfalto, en un recorrido de 22 kilómetros, que va del embarcadero de Cuemanco hasta Exteresa Arte Actual, que está en la calle Licenciado Verdad, en el centro, al lado del Templo Mayor. El trayecto recrea de forma literal y simbólica los flujos de agua que utilizaron los antiguos pobladores. Se hicieron escalas en diversos pueblos originarios del trayecto, donde se abrieron espacios de diálogo y convivencia vecinal. Es decir, cada día la barca paraba en un pueblo y ahí se organizaban conversatorios con los vecinos del lugar, ¿no? Lo que se trataba, por lo tanto, era revivir también el diálogo entre comunidades a lo largo del canal, a partir de la acción de la barca, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes más del traslado de la barca. Por supuesto, esto se hizo sin permiso. Se cortó periférico, se cortó el río Churubusco, se pasó sin, digamos, entre el flujo de carros, reivindicando que todas esas calles en realidad son ríos. Son ríos, son antiguos canales. Por derecho, digamos, la barca estaba circulando sobre el que era su territorio de pleno derecho. Es increíble porque la gente mayor de 70 años que nos cruzábamos se acordaba perfectamente de las barcas todavía navegando esos canales, esas calles que antes eran canales.
Por lo tanto, en cierto sentido, la acción se convertía en una acción, por un lado, nostálgica, ¿no? Porque revivía la memoria de gente que de niño se había bañado, había nadado en esos canales, que ahora son Río Churubusco y son otros, el canal nacional, pero también era una reivindicación política de que esto es posible recuperar, ¿no? De que cada uno de estos ríos entubados se puede volver a descubrir, de que el propio canal nacional todavía es el canal nacional, digamos, aquí se ve el trayecto, de hecho, que hizo la barca, ¿no? El canal nacional todavía tiene un tramo de 12 kilómetros que está al descubierto, que es prácticamente el último río descubierto que tiene la Ciudad de México. Y curiosamente, parte del colectivo con el que estuvimos trabajando de voluntarios es un colectivo del pueblo de San Andrés Tetetilco, que ha recuperado, como pueden ver en las imágenes de acá, verán el antes y el después de la recuperación del canal. Ellos son vecinos que de forma voluntaria, a partir de tequios, han recuperado semana a semana del lirio y de la basura estos canales, ¿no? Ahora mismo tienen 1,5 kilómetros de canal completamente limpio, donde vuelven a haber peces, vuelven a haber aves migratorias, y todo eso está hecho sin un solo recurso público de la ciudad, todo hecho a base de la fuerza de los propios vecinos, de la autoorganización vecinal y de los tequios. Pero es un ejemplo que en cierto sentido viene a ilustrar el espíritu de la propia acción, de la propia intervención crítica con la barca, que tiene que ver con la idea de que no estamos simplemente contemplando un pasado que ya se fue, sino que es una reivindicación real, un propósito más que alcanzable a la Ciudad de México recuperar estos canales. Aquí vemos algunas imágenes también de la limpieza. Esto forma parte del proyecto Plan Acalote, ¿no? Que se desplegó en una serie de acciones, digamos que no solo consistían en el arrastrado de la barca, sino también en la acción colectiva, en talleres, niños, también trabajamos en una articulación de diálogo entre los pueblos originarios de la ruta del Canal Nacional, donde residen huellas histórico-culturales, digamos, que son las de la ciudad lacustre, y que todavía están vivas, todavía existen. Esto es muy importante cuando hablamos de estas periferias, ¿no? O sea, explorar estas huellas vivas que todavía son una impronta de futuro para la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, digamos, no puede permitirse un futuro sin agua. Y creo que muchas de las pistas de este problema están precisamente en los pueblos originarios de la zona de Xochimilco y Milpalta. O sea, trabajar no solo desde una perspectiva folclórica o nostálgica, sino de una perspectiva política y propositiva con estos pueblos, ¿no? En un proyecto que reivindica la importancia de la memoria lacustre de la ciudad como legado vital para afrontar la crisis del agua y el debilitamiento de la relación con nuestro hábitat. Y el arrastre de la canoa por las calles de la Ciudad de México se convierte en un icono de los lugares donde otrora agua y adquiere un sentido simbólico, a la par cultural y político. El proyecto Plan Acalote fue concebido para promover la vinculación comunitaria, la preservación ecológica, el fortalecimiento identitario con habitantes aledaños al lago de Xochimilco. Es, por lo tanto, un proyecto a la vez metafórico, simbólico, pero también de intervención directa. Y tiene un documental que se desarrolló, digamos, a partir de toda la ruta, ¿no? Se transformó en un documental, un corto documental como de media hora, donde se refleja todo el viaje de la barca desde Cuemanco hasta el Museo Exterese, ¿no? Este es un ejemplo de una intervención crítica, de lo que yo entendería como la posibilidad que tiene el arte, precisamente de desestructurar la idea común, convencional de espacio público, para rearmarla de nuevo, ¿no? Cargada de política y cargada de utopía, ¿no? O sea, la idea es utilizar el arte, utilizar las artes visuales como una forma de cortar la piel de lo que es, digamos, la visión convencional del espacio público y rearmarlo desde una visión política, ¿no? Armarlo desde una visión cargada
crítica cargada de problemas. Es como en cierto sentido cortar literalmente el asfalto en dos, ¿no? Y dejar que brote, digamos, otra noción del espacio público. Y eso es un poco, digamos, en lo que se resume, en lo que se sintetiza el proyecto Plan Acalote. Desde luego no me gustaría extenderme más, sino en escucharlos también ustedes. Lo que se trata un poco también es que formulen preguntas, cualquier inquietud que podamos dialogar ahora, sería increíble que lo pudiéramos plantear. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quiere hacer un comentario? Nosotros seguimos viendo tu presentación, no te vemos a ti. Sí, ok, a ver. Ahora nos vemos a nosotros mismos, muy bien. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Digo, continúo pensando en la misma idea, ¿no? Que es que, digamos, cuando trabajamos con las periferias hay un componente de exotización en el que es muy fácil caer, ¿no? O sea, por supuesto, muchas de ellas contienen prácticas culturales que son, digamos, increíbles, ¿no? Y enseguida nos quedamos un poco embelesados, un poco como por toda este panorama de prácticas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante mantener la posibilidad crítica, ¿no? O sea, entender que las tradiciones cambian, también que las periferias no son, digamos, homogéneas, sino que no es lo mismo, por ejemplo, como comentaba, la periferia del norte de la ciudad con el sur. No sé si eso ustedes lo han podido comprobar o lo han podido constatar. No sé si han hecho han hecho visitas a los pueblos y barrios de la periferia y han podido constatar este tipo de diferencias. Sí, yo creo que Alfredo es tu nombre, ¿no? Oscar, sí. Oscar, yo creo que digamos, lo que dices tiene mucho sentido. Y la cuestión es pensar cómo, ¿no? ¿Cómo logramos que las periferias sean centralidades, ¿no? O sea, culturales. O sea, a partir de qué proyectos culturales, de qué proyectos artísticos podemos lograr apoyar esta centralidad de las periferias. Y yo creo que hay varias vías, ¿no? Yo dibujaría al menos dos que se me ocurren, ¿no? La primera tiene que ver con, digamos, ligar lo que son, digamos, los proyectos de la periferia con otras periferias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo trabajo con la crisis del agua en Xochimilco, ¿no? Irme al río Magdalena, a Colombia, y trabajar con la gente que también está activando eso desde allá, trabajar con la gente que trabaja en el Río de la Plata, en Argentina, ¿no? Y conectarme también con estas otras periferias que tienen la misma crisis de agua, ¿no? Y trabajar, publicar, intercambiar, digamos, viajar. Lo que se trata es de, digamos, cortocircuitar el centro, ¿sí? Trabajando proyectos afines de distintas periferias. Creo que esta es una de las formas más efectivas de generar una, digamos, periferia global, ¿no? Una especie como de canal cultural que une distintas periferias con problemáticas parecidas, ¿no? O sea, trabajar con gente que tiene los mismos problemas que me pasan a mí en otras periferias o disque periferias del mundo, ¿no? Creo que aquí podríamos hablar en términos filosóficos de una perspectiva sur-sur, ¿no? Que es trabajar sobre todo con aquellos países y aquellas periferias, aquellos países que ya son periféricos, ¿no? En sus periferias, con sus problemas periféricos, ¿no? Pero que tienen arte, tienen cultura, tienen literatura, tienen cine, tienen un montón de expresiones. Y vincularme con ellos a través de cualquier tipo de plataformas, ¿sí? Virtuales o reales, ¿no? Publicaciones conjuntas, simposios, congresos, documentales hechos en colectivo, ¿no? O sea, como que creo que es muy importante para reivindicar precisamente y generar la centralidad de las periferias, ¿no? Esa es la primera vía que se me ocurre.
La segunda vía tiene con trabajar las manifestaciones culturales no hegemónicas, ¿no? Que no pasan por el centro, sino son manifestaciones culturales que a veces no son consideradas ni siquiera culturales por la cultura mainstream. O sea, por ejemplo, para mí son las prácticas de autoconstrucción en los barrios del norte de la ciudad, ¿de acuerdo? Para mí eso es cultura, ¿no? Entonces, las prácticas de autoconstrucción de barrios, la fundación de barrios en el norte de la ciudad, para mí es una práctica cultural de primer orden. Pero no está definida como práctica cultural por la cultura central. Pero la ventaja que tenemos trabajando desde el arte es que podemos apoyar ese tipo, podemos subrayar ese tipo de prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, para mí el ambulantaje, los mercados ambulantes en determinadas zonas de la ciudad son prácticas culturales de primer orden, ¿no? Son prácticas periféricas dentro de la definición central de cultura. Y el trabajo que nos toca hacer como artistas es subrayarlas, ¿no? Para mí, por ejemplo, son prácticas culturales las prácticas, no sé, pienso, las prácticas festivas también del sur de la ciudad. O sea, como que puedo trabajar a partir de, no sé, por ejemplo, las prácticas de medicina tradicional, ¿no? Del sur de la ciudad, ¿no? La pequeña economía de recolección de hongos, ¿no? En los bosques de Milpalta, también son prácticas culturales. Si pudiéramos hacer una lista de las prácticas culturales alternas, ¿de acuerdo? Ya tendríamos otra línea de trabajo, una segunda línea de trabajo. Y creo que esto se puede trabajar en términos visuales, se puede escribir, se puede hacer, digamos, ese relato se puede hacer con muchas plataformas. Estas son las dos que se me ocurren, pero seguro que pensando entre todos se nos ocurren muchas más. Lo que tengamos que hacer, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? La forma más efectiva de, digamos, relacionarse con el territorio es trabajar a partir de asociaciones y grupos que ya están trabajando, ¿sí? O sea, trabajar a partir de activistas, de vecinos que ya están organizados, ¿no? De proyectos que ya están en marcha. Me parece la forma más inmediata de trabajo. Porque si tienes que construir las relaciones desde cero, ¿de acuerdo? Es muchísimo más tardado, ¿no? Y además creo que muchas veces puedes perder buena parte, digamos, como la variedad que te produce trabajar con gente que ya está en territorio, que es su territorio, que son comunidades de vecinos, son proyectos de todo tipo, de tipo cultural, ambiental, ¿no? Como por ejemplo el caso de los vecinos del Canal Nacional que están recuperando. Es una organización que se llama Bartola Tlayaca. Ellos llevan años trabajando en esto. Y nosotros, para armar Planacalote, congregamos a cerca de 300 organizaciones, ¿no? Que prestaron, por supuesto, horas de trabajo, pero también difundieron el proyecto. O sea, 300 personas generan un impacto enorme, ¿no? Y además cada una de ellas están, digamos, vinculadas a grupos, a proyectos de trabajo en Xochimilco, en los pueblos. Ya tienen el territorio en sus manos, ¿no? Y se produce una entrada menos invasiva, ¿no? Hablando de no colonizar, ¿no? Territorios, ¿no? Porque la colonización se produce además a partir de muchas instancias. Lo puedes hacer, digamos, desde incluso una instancia pública, ¿no? Como es un museo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Extresarte Actual, Museo de Limba, por bien intencionado que seas, ¿no? Nunca puedes suplir el conocimiento local que se produce en estas organizaciones. Sería una barbaridad saltarse, ¿no? Y además, digamos, creo que en todo caso lo único que hicieron los artistas, que además son de Xochimilco, fue impregnar a todas estas organizaciones con una digamos, idea poética, ¿sí? Con un motivo poético, ¿sí? Eran organizaciones que muchas veces no se hablaban entre ellas, desde hacía años.
por muchos motivos, por cuestiones también vecinales, ¿no? No todo el panorama es idílico, ¿no? Hay muchas rencillas también entre los grupos de base que están trabajando y el arte aquí sirvió como una especie de imán, como dio una dirección poética a una cosa que ya está latente en el territorio. Es una lucha que ya existe, que además es mérito de los vecinos, de nadie más, ¿no? Y la acción poética lo único que hace es descubrir, poner de manifiesto y darle una intención, una energía, ¿no? A eso me refiero también con el poder, digamos, crítico y crítico poético del arte, ¿no? Que tiene la posibilidad de impregnar, convertir el tiempo ordinario en extraordinario, ¿no? Y revelar cosas que suceden en un territorio. De hecho, lo que hace es revelar el territorio periférico, el territorio oculto, ese territorio que no está a los ojos, a la vista de la ciudad en general. Creo que es la virtud que tiene esta acción, que revela al resto de la ciudadanía, la que transita en coche cada día, digamos, sin pensar, que debajo de sus pies tiene una red de canales y ríos, y de repente, digamos, como que emana ese cambio de conciencia, es una ampliación de definición del territorio, ¿no? Que creo que el arte tiene un poder enorme para poder provocar este tipo de cambios. Muchas gracias. Sí, digo, no puedo estar más de acuerdo con la crítica a la palabra observatorio. Creo que es una palabra altamente problemática, ¿no? Porque pues, observar qué, ¿no? ¿Quién observa, no? Y quién es observado, ¿no replica un poco la misma idea de centro y periferia la palabra, no? Habría que pensar, ¿no? ¿Cuál es la palabra, no? Porque, pues, no es, primero yo creo que no es observar, sino como decía el compañero Oscar, ¿no? Sino es conocerse a uno mismo, ¿no? Y este conocerse a uno mismo para producir una centralidad cultural. La cultura, digamos, produce centros que no coinciden con los centros de poder, ¿no? Y creo que eso es importante, o sea, si volteamos ese conocimiento hacia los propios habitantes de esas dichas periferias, se generan nuevos centros culturales, nuevas centralidades culturales. Y habría que ver, digamos, si hay que observarlas o más bien hay cuál es la idea, ¿no? Si el trabajo, digamos, epistemológico aquí es la observación verdaderamente, o qué es, ¿no? O sea, es una especie de incitación, ¿no? O es más bien digamos, ¿qué podría ser? ¿Con qué verbos podríamos nombrar la acción de autorreconocerse, ¿no? Sí. O sea, es autoobservarse, ¿no? Observarse es un ojo que se ve a sí mismo. O sea, no creo, digamos, como que creo que eso es muy importante cuando se nombra un proyecto. Y creo que esto debería, por supuesto, digamos, como desplegarse en métodos de trabajo, si se trata, por ejemplo, de documental, que tengan que ver también con esa autoobservación, ¿no? Y tenemos una historia del documental repleta de modelos para trabajar, ¿no? Digamos, desde Jean Rouge en adelante, ¿no? Tenemos la posibilidad precisamente de generar modelos de cine participativo, ¿no? De antropología compartida, ¿sí? Que nos permiten, yo creo que ya está más que inventado todo eso, no requiere más que una aplicación, digamos, digamos, ad hoc al territorio, pero la verdad es que tenemos modelos de sobras para poder trabajar colaborativamente digamos, con la periferia de la ciudad. O sea, como que no, creo que todo eso se debería reflejar, ¿no? En los modos, ¿no? No sé si esto va a salir en las pláticas que han tenido, ¿no? De alguna forma. Pero, digamos, habría que pensar sobre los modelos que implican, por ejemplo, no solo la filmación, digamos, la autofilmación, sino también, por ejemplo, a mí me interesa especialmente como, creo, en el proceso de producción cinematográfica, creo que el elemento clave es la edición, ¿no?
Y creo que la edición compartida o la edición colectiva tiene que ser otra de las herramientas, que es una cosa que se olvida normalmente en estos procesos. Se presta la cámara, pero edito yo, ¿sí? ¿Qué chiste tiene, no? ¿Sí? Sí, ya presté las cámaras también, hice un ejercicio pero, digamos, prestar las cámaras, por ejemplo, no significa automáticamente generar una perspectiva compartida, ¿no? Eso es un error típico. O sea, teníamos que pensar también cómo los procesos de producción y postproducción se comparten, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto Plana Calote, el que les acabo de mostrar, todo el proceso de archivo del proyecto, ¿de acuerdo? Está en los pueblos, no está en el Museo Exteresa. Se hizo un archivo del proyecto con sus videos, ¿de acuerdo? Sus fotografías y los documentos, una maletita para cada uno de los pueblos. Y el archivo es itinerante. O sea, el archivo no se confina a un museo. El archivo está vivo y lo custodia cada uno de los pueblos. Esto es pensar la participación desde el origen hasta el final del proyecto. No simplemente presto unas cámaras y ya con eso me contento. No. O genero una serie de mecanismos para que la gente se firme a sí misma. No es suficiente. Hay que pensar las distintas fases hasta la presentación del trabajo, ¿no? Es muy importante presentar esos trabajos en sitio, ¿sí? No presentamos esos trabajos en digamos, salas de cine, sino generamos salas de cine al aire libre en los pueblos, ¿sí? Construimos cines, ¿de acuerdo?, para proyectar estas películas, ¿sí? Esto es pensar el ciclo de la participación, ¿de acuerdo?, y la colaboración desde la idea hasta el archivo, ¿no? Y si no lo pensamos integralmente, estamos falseando el proceso. Digo, lo veo un poco de una forma radical, quizá, puede ser, ¿no? Pero me gusta, creo que además es muy bonito, cuando realmente, digamos, todo el proceso se piensa integralmente, orgánicamente, como un proceso participativo, ¿no? A mí me gusta mucho que el archivo de este proyecto esté en manos de 6 pueblos del Canal Nacional. Y que ellos puedan hacer sus presentaciones y puedan hacer sus eventos públicos, porque son los propietarios del proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando diseñamos, cuando pensamos en proyectos digamos, este retrato digamos, de documental, es muy importante pensar en estas distintas fases del ciclo, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido es participativo cuando lo filmo, cuando lo edito, cuando hago la postproducción, cuando lo presento, cuando lo archivo? Creo que más adelante surgirán algunas dudas, entonces pues probablemente podamos hacerte algunas consultas. Pues cuenten conmigo. Hoy desafortunadamente no pude estar yo como hubiera deseado con ustedes ahí físicamente, ¿no? Pero espero que pronto pueda ser, ¿no? Haya una ocasión próxima para que nos podamos conocer en persona. Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pedro, y pues...